Nos gozamos de estar en la casa de Dios. Amén, qué lindo, ¿verdad? Poder sacar este tiempo y estar en la casa de Dios. Bendito el nombre del Señor. En esta noche ya hemos orado, pero quisiera que se ponga sobre sus pies una vez más. Ya va a estar sentado un ratito. Y vayamos a la palabra del Señor, al capítulo 1 del último libro de la Biblia, Apocalipsis. Gloria al Señor. Capítulo 1, vamos a considerar en esta noche los versículos del 9 al 11. Gloria al Señor, y vamos a continuar con nuestro estudio. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, si lo tiene me da un amén. Si no, pues ahí lo tenemos ya en la pantalla. Dice la palabra del Señor, el verso 9 al 11. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Dios eterno, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Te doy gracias por la oportunidad que me das de poderla compartir. Permite que a través de tu palabra seamos edificados y que no sea solamente un conocimiento, sino que tu palabra pueda quedar en nuestro corazón y producir fruto en nosotros, Señor amado. Te doy gracias por esta oportunidad tan hermosa que nos das de estudiarla. Permite que a través de este estudio podamos sentir tu presencia y que ese mismo Dios, ese mismo Espíritu Santo que estuvo en Juan, también está en nosotros. Y en esta noche, Señor, que esa presencia llene esta casa con tu gloria. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén. Puede tomar su lugar, mis amados hermanos. Es una gran bendición el que podamos nosotros, ¿verdad?, martes a martes estar aquí en la casa de Dios para estudiar su bendita palabra, ¿verdad?, como lo hemos venido haciendo. Yo sé que, como le decía al principio, este estudio nos va a llevar tiempo, pero no importa. Estamos yendo versículo por versículo y no queremos, ¿verdad?, dejar nada. Queremos aprender de esta palabra, ser edificados a través de ella. ¿Cuántos hasta aquí se han venido gozando en este estudio? Amén. Es hermoso, hermanos, que podamos nosotros, ¿verdad?, recibir esta palabra. Y esta palabra, como hablábamos la semana pasada, no es únicamente para los hermanos que existieron en el primer siglo, sino que es para toda la iglesia de Jesucristo. Amén. Entonces en esta noche pues vamos a continuar con este estudio. Y acá en el título que tiene en el verso 9 dice: una visión del Hijo del Hombre. Recuérdese que el apóstol Juan había sido llevado a la isla de Patmos porque prácticamente era un preso político, digámoslo así. Ya vamos a entrar en eso más adelante. Pero él había sido sacado de toda la gente, había sido exiliado, se lo habían llevado a un lugar donde él estaba solo, a donde mandaban los presos. Muchos morían en esos lugares, ya que en aquellos tiempos pues la isla de Patmos era un lugar desértico, no era un lugar pues donde había tanta vida, era rocoso, nada que ver con lo que hoy podemos apreciar. Quise
encontrar una fotografía de la isla de Patmos, y eso es un lugar turístico hermoso en nuestros tiempos. Entonces yo me sonreía porque para aquel tiempo, si nosotros nos ponemos a pensar, nos imaginamos para el tiempo que existió el apóstol Juan, este lugar era algo donde nadie iba. No tenían nada que ir a buscar ahí. Me imagino que habían tal vez algunos animales del desierto, qué sé yo, pero no había nada que llamara la atención llegar hasta aquel lugar. Pero hasta ahí, pues el Señor permitió todo esto, porque todo lo que nos acontece es porque Dios lo permite de esa manera. Amén. Entonces, en el título que tiene aquí este pasaje dice: una visión del Hijo del Hombre. En estos primeros 9 versículos, si nosotros leemos detenidamente, encontramos que Juan menciona su nombre ya 3 veces en estos versículos que hemos leído anteriormente. Yo espero que usted haya estado, ¿verdad?, viendo esto, notando esto, porque es importante que lo que vamos leyendo nosotros los vayamos, ¿verdad?, guardando en nuestro corazón, asimilando, porque es importante. Y en estos 9 versículos que hemos estado ya, estos 8 versículos que hemos estado estudiando, hoy comenzamos el 9, ya Juan menciona 3 veces, se identifica que es Él quien ve, es Él quien escribe, es Él a quien se le está dando esta revelación. Y aquí una vez más lo podemos ver en el verso 9, dice: yo, Juan. Él personalmente, no le contaron, es Él. Qué lindo, ¿verdad?, esa experiencia que uno mismo pueda tener con el Señor. Yo, Juan. ¿Cuántos desean tener una experiencia, pero así, mire, hermano? No que se lo cuenten, no que es bonito. Mire, yo le voy a decir algo. Es bonito y es lindo escuchar los testimonios de otras personas, de las cosas que le han pasado a otras personas. Nos gozamos. El otro día yo me gozaba con el testimonio de mi hermana Jenny, que está aquí. Yo me gozaba y yo lloré allá atrás por lo que Dios hizo en ella, el poder de Dios en ella, y ella lo testificaba. Pero qué lindo que usted, mi hermano amado, y el propósito de este estudio no es solamente conocer todo lo que está pasando con él, sino que deje algo en nosotros y que nosotros anhelemos también poder tener y decir: yo recibí un milagro, yo tuve una transformación. Amén. ¿Cuánto podemos decirle al Señor eso? Déjeme decirle algo. Y yo se los advertí que íbamos a ir despacito, porque queremos atesorar esto en nuestro corazón. Yo en una ocasión se lo dije al Señor y se lo he testificado. Me diagnosticaron algo que yo rechacé, una enfermedad que necesitaba de cirugía. Y me fui a mi cuarto y le dije: Señor, yo sé que tú puedes sanar, porque sanaste a mi mamá de X enfermedad, sanaste a fulano, y yo lo he visto, Señor. Y sé que tienes poder, pero yo quiero, Señor, tener una experiencia y quiero que tú me sanes. Oiga. No que uno le está dando órdenes al Señor, es la fe que tenemos en Él. Hermano, es lindo que usted pueda decir: yo recibí, yo experimenté, yo tuve esa experiencia con el Señor. No porque me la contaron, porque eso lo va a ayudar a usted a contar a otros que usted le sirve a un Dios grande y poderoso. Amén. Lo reciben esta noche. Le puede decir al Señor: Señor, yo quiero tener esa experiencia. Yo quiero ver tu mano poderosa obrar en mí. Yo te canto, yo te alabo, yo te adoro, yo salto, yo danzo, pero quiero sentir algo especial en mí. Tener esa seguridad de quién es usted en el Señor.
Bendito el nombre de Dios, porque usted es un llamado, un escogido. Usted es un siervo de Dios, lavado con la sangre preciosa del Cordero. La misma sangre preciosa que limpió a Juan, que salvó a Juan, que llamó a Juan, es el mismo Dios al que en esta noche estamos nosotros adorando. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y Juan aquí dice: yo, Juan. Ya sabemos que Juan el apóstol. Y sigue diciendo el apóstol: vuestro hermano. Vuestro hermano. ¿A quién iba a estar dirigida las cartas? ¿Ah? A las iglesias. Y la semana pasada, ¿verdad?, el Señor nos mandó un saludito. ¿Cuántos lo recibieron? Para nosotros también esto. Amén. Para nosotros también esto. Note aquí en este versículo tan hermoso, que el apóstol Juan le dice a los hermanos, yo, Juan, vuestro hermano. Recuérdese que Juan podía en este punto acá, pudiera haberse exaltado. Recuérdese que él está en un lugar donde está recibiendo una revelación, algo tan especial. Pero este hermano Juan, el apóstol Juan, se limita a decirle a sus hermanos, a decirnos a nosotros, que es nuestro hermano y copartícipe en vuestra tribulación. ¿Qué diferencia? Yo meditaba en esta palabra y le decía: Señor, gracias, porque esto nos da un ejemplo de humildad, no de altivez, que mientras más el Señor nos use, más debemos estar humillados bajo la poderosa mano del Señor. Juan el Bautista lo dijo: es necesario que yo mengüe, pero que Cristo crezca. Y mi amado hermano, aquí Juan no se está dando el título de apóstol, no se está dando el título de profeta, no se está dando el título de patriarca. ¿Qué diferencia podemos nosotros encontrar aquí con el apóstol Juan? Yo, vuestro hermano. Él no necesita más credenciales. Él era conocido entre las iglesias. Usted no necesita más credenciales que el testimonio y la humildad que usted pueda tener en el servicio al Señor. Oye, hermanos, nosotros nos damos cuenta en nuestros alrededores. Hay que mencionar el título primero. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Se ha dado cuenta de eso? Y no estoy en contra de un título, no estoy en contra, no me vaya a tomar por mal. Pero nosotros somos siervos, somos servidores. El apóstol Pablo dijo: somos colaboradores. En una ocasión a mí se me ofreció un título. Y aquella persona vino conmigo y me lo ofreció, me dice: la vamos a reconocer como doctora en misiones. Yo me quedé pensando varias veces. Porque qué lindo cuando dicen la sierva del Señor, el siervo de Dios. Hermano, que nuestra vida, no importa cuánto Dios nos bendiga, cuán alto el Señor lo pueda llevar en el ministerio, usted pueda mantenerse humilde bajo la poderosa mano del Señor. Aquí Juan está al nivel de sus hermanos. Recuérdese, un hombre que había estado predicando, un hombre que había caminado con Jesús, un hombre que lo había dado todo por el Señor, y está ahora sufriendo por la causa de Cristo, aún se mantiene en ese nivel con sus mismos hermanos. Y dice aquí la palabra del Señor: yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación.
Mire el lenguaje que está usando el apóstol Juan. Estamos, en otras palabras, yo, el hermano de ustedes, que estamos juntos, pasando tribulación, pasando sufrimiento. Estaban juntos. Juan sentía lo mismo que estaban sintiendo los hermanos. Recuérdese que la iglesia estaba pasando por grandísima persecución. Recuérdese que a estas alturas yo creo que ya los discípulos, ya los otros discípulos ya habían sido muertos. Ya Pablo había sido decapitado, Pedro había sido crucificado, los otros apóstoles también habían sido martirizados y ya habían pasado a la presencia del Señor. Pero ahora estaba una iglesia que seguía sufriendo y el apóstol dice: yo estoy con ustedes en el sufrimiento. Esto no lo conoce la iglesia de hoy. Nosotros estamos tan bien, hermano. Hoy lo que las iglesias predican es la prosperidad. Hoy mira, este es un mensaje raro. Predicar un mensaje o enseñar esto es raro. Porque hoy lo que se enseña, lo que se predica es: venga Cristo, que Cristo le va a dar todo. Venga Cristo, que va a dejar de sufrir. Venga Cristo, que Dios le va a dar esto, que Dios le va a dar lo otro, Dios le va a dar. Lo menos que le dicen a usted es que va a padecer por la causa de Cristo. Atención, iglesia. Esto el Señor está permitiendo que estudiemos su palabra porque nos está preparando. No sabemos qué depara el futuro. Sabemos que el Señor viene por su iglesia, pero no sabemos si antes de ese arrebatamiento tengamos que pasar por algún sufrimiento, tengamos que pasar por tiempo de prueba, tengamos que pasar alguna persecución. No estoy hablando de la gran tribulación, estoy hablando de situaciones que se puedan dar antes que seamos arrebatados para encontrarnos con el Señor. El Señor nos prepara por su palabra. El Señor nos prepara, mi amado hermano. El evangelio no es solamente yo me gozo lunes, me gozo martes, me gozo todos los días. Hay momentos de sufrimiento, hay momentos de dificultad que la iglesia puede estar atravesando. Quizá no al nivel que estaban atravesando nuestros hermanos del siglo I. Porque aquí nadie está siendo perseguido, que yo sepa. A nadie lo andan corriendo o se anda escondiendo con su Biblia, ¿verdad? O anda escondiendo su Biblia. ¿Hay alguien aquí que esconda su Biblia porque está amenazado? ¿Habrá alguien? No, hombre, 2 Biblias quisiéramos cargar, ¿verdad? Gloria a Dios por esa bendición. Gloria a Dios por esta bendición que hoy tenemos de tener las promesas de Dios y tenerlas, que es una lámpara que alumbra nuestros pies. Llegamos a un lugar libremente, abrimos la puerta. Pero mis hermanos del siglo pasado, del siglo I, sufrieron por la palabra, sufrieron por la causa de Cristo. Y el apóstol Pablo, el apóstol Juan le dice a la iglesia: yo estoy con ustedes en medio de este sufrimiento. Juan no se presenta aquí como alguien superior. Quizás lo pudo haber hecho decirles: aquí les escribe el discípulo amado. Aquí les escribe el que se sentó cerca del maestro allá en la mesa, en la Santa Cena. ¿Verdad? No lo dijo. Amén. Vamos a dar oportunidad. Si yo les dije, me olvidé decirle que el que quiera aportar algo lo puede hacer. Hermano Damaso. No, ayer mismo estaba mirando un video en Nigeria. Había un pastor pidiendo incluso ayuda a los Estados Unidos, pero que ya eso es común, donde hicieron un hoyo grande y acribillaron a tiro a un grupo de cristianos. Y es increíble lo que está pasando. Eso no sale ni siquiera en la noticia. Lo que está pasando en esos países. Y cómo esas naciones, en China usted no puede abrir una Biblia. Es cárcel que le meten de una vez. Y así hay muchos países donde hoy esos cristianos están pasando esa gran tribulación. Amén. Y nosotros aquí estamos lo más bien. Gracias a Dios por eso. Pero sí hay hermanos que sufren persecución. Sin ir tan lejos, en México hay persecución a los cristianos.
En México hay persecución. Nosotros estuvimos en un lugar en México en donde las personas que odian el evangelio, pues nosotros íbamos para ir a bautizar y fueron a poner como trampas para que nosotros teníamos que pasar por ese lugar para ir a unos bautismos, y habían unos hoyos grandes y lo que hicieron fue cubrir con ramas para que andara el paso. Entonces las personas que ya conocían iban al frente y entonces iban viendo que el camino estuviera libre para poder pasar. Porque sí hay persecución. Gracias a Dios aquí nosotros estamos lo más bien. Gracias a Dios. ¿Le puede dar gracias a Dios por eso? Hermano, gracias a Dios. Pero sí hay países donde no es permitido estar predicando, abrir la iglesia como nosotros lo hacemos, hermano. Tener servicio, ¿verdad? En la semana, venir, reunirnos. No lo hay. Pero los tiempos del apóstol, sí, estaba pasando esta situación. Pasaban por esa situación. Y le decía que Juan no se enorgullece ni se considera superior a los demás. Yo, vuestro hermano Juan, él designa a los miembros a una familia espiritual. Hermano, esto es un privilegio grande, el que nosotros tenemos. Y yo, mientras estudiaba esta palabra, yo le decía al Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a valorar lo que somos en Cristo. A valorar de que yo tengo hermanos, aún siendo de otros países, de otras nacionalidades, en la sangre de Cristo que limpió a mi hermano, me limpió a mí, y tenemos una comunión espiritual, somos hijos de Dios, bendito el nombre del Señor. Juan se coloca al mismo nivel de sus hermanos, a los que habían creído en Cristo, y lo mismo nosotros, los que hemos creído en Cristo, mi amado hermano, somos una familia. Veamos lo que dice Juan capítulo 1 verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio de ser hechos hijos de Dios. Hermano, y como hijos de Dios, nosotros tenemos que valorar esto. El amor de Dios que ha sido derramado en nosotros. Tiene que ser un amor sincero hacia los demás de la congregación. Hermano, estamos aquí. Esto es una preparación. Esto es lo que el Señor está haciendo, preparándonos. Nos salvó con la sangre del Cordero, el Hijo de Dios. Entonces nosotros, hermano, tenemos un mismo Espíritu Santo. Yo no concibo, hermano, que si una iglesia tiene al mismo Espíritu Santo, ha sido lavado con la misma sangre del Cordero, tiene una misma esperanza, no puede esa iglesia, hermano, estar jalando uno para allá y el otro para acá. No. O se necesitará tal vez una prueba como la que tuvo la iglesia del primer siglo, para arreglarnos con el Señor, para que se arreglen con el Señor y que tomen en serio la salvación que el Señor nos ha dado. Amén. Esto es de tomarlo muy en serio, hermano, porque la palabra de Dios ha sido dejada con un propósito. No es solamente de leerla así rapidito, de ir rapidito. No, aquí hay un punto muy importante. Vuestro hermano. Dígale al que está a su lado, hermano, hermana, hermano amado. Estoy contigo en tu angustia, hermano. Me preocupa tu problema, hermano. Me preocupa lo que estás pasando, hermano. Estoy orando por ti, hermano. ¿Cuánto podemos decirle al Señor que nos ayude a sentir el dolor que sufre el hermano o la hermana? Es importante, mi amado hermano. Aquí el apóstol, aunque él tenía esa comunión tan íntima, esto que le estaba pasando, que era para que estuviera aquí arriba, mire. Pero lamentablemente en las iglesias, el Espíritu Santo los bautiza un par de lenguas que habla y ya se sienten hasta aquí arriba, mire. No, mantenernos humillados bajo la poderosa mano del Señor. Si yo le digo una cosa, aquí todos estamos en el mismo barco. Yo no estoy
hasta arriba del barco. No, yo estoy con ustedes, estamos ahí juntos. Estamos juntos para alcanzar la salvación, para alcanzar la estatura del varón perfecto. ¿Cuánto nos hace falta, hermano? Someternos, humillarnos bajo la voluntad de Dios. Y no creernos la última Coca-Cola del desierto. No, hermano. Tomemos el ejemplo del apóstol. Si usted es un hijo de Dios, usted es mi hermano. Usted es mi hermana. Gloria al Señor. Jesús lo expresó en Mateo 12:50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana. ¿Da cuenta? Mi hermano y mi hermana. ¿Por qué nos decimos hermanos en la iglesia? Porque somos familia en Cristo. Porque somos hijos de Dios. Porque hemos alcanzado misericordia. Porque ahora somos un pueblo. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Y le dice copartícipe en la tribulación. Juan, al igual que la iglesia, sufrió tribulación, sufrió persecución por su fe. Juan no estaba compartiendo aquí honores, riquezas, placeres materiales. Compartían tribulación, compartían sufrimiento, hermano. Eso es algo que la iglesia, nosotros no lo sabemos lo que es sufrir por la causa de Cristo. ¿Alguien tiene algún testimonio de algún sufrimiento que le haya pasado a usted por la causa del Señor? ¿Alguien aquí? ¿Alguien que quiera compartir? Hermano Damaso. Estaba esperando que alguien levantara la mano, pero a mí en mi trabajo que tenía en Santo Domingo, duré 12 años. Allí abrimos había una enramada atrás de la empresa y tenían un horario muy bueno de 2 horas. Y ahí abrimos una célula, vamos a decir. Habían 2 turnos, yo daba un servicio los martes y otro los jueves, para cada turno uno. Y el dueño era bien bueno conmigo, pero entonces después se puso viejito y entró la hija. Y la hija dijo, no acepto, aunque estén en la ramada, no aquí, no acepto que hablen más del Evangelio. Y así mismo, ella ya me sentenció ahí mismo, hablando con otra hermana que ni siquiera están hablando del Evangelio, y está cancelado. Me mandan a buscar recursos humanos, cancelado porque predicaba el Evangelio. Qué triste, ¿verdad? Burlas. ¿Cuántos se han burlado de usted por el Evangelio? Yo me recuerdo muy niña, le doy gracias al Señor porque de muy niña conocí a Cristo. Y en la escuela donde yo asistía, en la primaria, yo creo que estaría tal vez en el 4º grado primaria, y llegaba una misionera a dar clase los días jueves, recuerdo muy bien. Y cuando esa misionera llegaba, a mí me encantaba ir a escuchar la palabra de Dios, porque nos contaba historias misioneras y todo. Y era algo que a nadie obligaban, era algo que estaba opcional. Y entonces cuando anunciaban, ¿verdad?, por las bocinas, que a las 11 llegaría la clase de religión, decían. La clase de religión. Entonces en mi clase la única que salía era su servidora. Me iba a la clase de religión. Era una clase hermosa de la palabra del Señor. Y entonces ya llegó el momento que las compañeras, usted sabe, en la escuela siempre hay burlas. Y cuando ya llegaba ese día y anunciaban, lo primero que decían era, Estrada, tu clase, pero en un tono burlón. Yo me sentía como un poquito así, pero sentía que la cara se me ponía roja, pero igual me iba a mi clase a recibir la palabra de Dios, porque es lindo, hermano, que nosotros nunca nos avergoncemos de que somos hijos de Dios. Amén. Sí, aquí. Amén, Dios los bendiga. Sí, yo donde trabajo ahora, el trabajo que yo lo tengo fue porque el Señor necesitaba una persona de confianza, ¿verdad?, para hacer un trabajo. Pero los 2 compañeros que tenía yo, no voy a decir la nacionalidad, pero me hacían la vida, que querían que yo me fuera de ahí.
mire, blasfemaban el nombre del Señor y yo me aguantaba y no quería actuar, no quería hacer nada y pues llegó el límite que una vez entre los dos me querían pegar. Lo que quería era que yo me fuera, pero yo había llegado a ese trabajo con un propósito. Y mire, el muchacho, uno de los dos tenía 18 años de trabajar ahí y el otro como 20 años algo y en una ocasión blasfemaron el nombre de Dios. Ya era mucho y yo le dije ahí mismo al muchacho, le digo, mira, tú ya te pasaste, le dije, ya hiciste ese límite. Tú ya blasfemaste el nombre de Dios y eso no tiene... Mire, hermano, no había pasado, él tenía 18 años de trabajar ahí. No habían pasado 5 minutos que él se desapareció y fue que ese día nos pusieron una trampa a los 3. Y lamentablemente cayeron. Yo como hijo del Señor pues me aguanté y tuve la recompensa. Pero el muchacho que en ese momento no habían pasado 10 minutos que me había blasfemado y lo hacía para hacerme daño porque él sabía que yo sufría al hablar de la palabra de Dios y a los 5 minutos regresó. Mira, hermano, aquí hay un Dios que está. Y mira, a los 5 o 6 minutos que se desapareció, estábamos comiendo, regresó llorando con un crucifijo así y lo besaba y me decía, Carlos, ¿me ayudas? Y yo le digo, ¿qué te pasa? Y él, ayuda. Y le digo, ¿pero qué te pasa? No había entendido. Y ese mismo día lo botaron. Después de 17 años, y se lo dije, no juegues con las cosas de Dios. 5 minutos antes de haber blasfemado el nombre de Dios, lo botaron del trabajo. Al otro le pusieron una trampa y también lo botaron del trabajo. Y estoy ahí, yo soy porque yo le sirvo a un Señor que tenemos que ser testimonio donde quiera que vamos. Amén, gloria al Señor. Pero sí, ¿verdad? Hay situaciones, ¿verdad?, en las que sufrimos por la causa del Señor. Burlas, envidias. Pero cuando nosotros nos mantenemos firmes en el Señor es el que nos sostiene. Y eso fue lo que sostuvo a la iglesia del primer siglo. Fíjese que para aquella iglesia del primer siglo, ellos se hallaban, como les decía, en tiempo de dura persecución. Y la semana pasada les hablaba del emperador Domiciano, que el mismo apóstol Juan, para la iglesia de aquel tiempo, ¿verdad? Él estaba pasando las mismas circunstancias. Había sido exiliado y entonces la iglesia de aquel tiempo, al escuchar las palabras del apóstol, esto era de aliento para ellos, saber que al igual que los miembros de la congregación, el apóstol Juan también estaba pasando por aquella dura prueba. Era el discípulo amado y seguramente para la iglesia era un ejemplo. Decían, si este era el discípulo amado y está ahí, nosotros también vamos a seguir al Señor. Juan 21:20, allí dice la palabra del Señor que volviéndose Pedro vio que le seguía aquel discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Ahora Juan era copartícipe de la tribulación que ellos sufrían. Todo por pertenecer a Cristo y por ser parte del reino. Seguimos leyendo este versículo. Dice, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. O sea, ellos estaban sufriendo por la palabra del Señor, sufriendo por no negar a Cristo. Recuérdese, los obligaban a que adoraran a los emperadores, a que les dijeran Señor de señores a los emperadores, pero ellos optaban por creer que Jesucristo es el Señor. Y entonces eso era la causa, por no negar a Cristo, por pertenecer a Cristo, por pertenecer al reino de los cielos. Hermano, donde nosotros estamos, el evangelio que nosotros estamos ahora, vale la sangre de Cristo. Es un evangelio poderoso. Vale la pena servirle al Señor. Vale la pena sufrir por la causa de Cristo. Vale la pena, hermano, que dejemos las cosas del mundo y en vez de estar en dos caminos, con un pie adentro y uno afuera, usted esté firme en el camino del Señor.
Amén. Por pertenecer al reino, por ser parte del reino, por pertenecer a la comunidad de redimidos. La paciencia aquí significa firmeza, constancia, entusiasmo, aún bajo el peso de las circunstancias adversas. Aquí habla el apóstol de paciencia. Dice, y en la paciencia de Jesucristo. Cuando se habla aquí de paciencia, se está hablando, mi amado hermano, de constancia y de firmeza. ¿Qué es lo que está atravesando usted ahora? Ese problema, esa situación difícil, usted pueda permanecer firme en el Señor y que nada lo pueda mover de la comunión con Jesucristo. Con la ayuda de Dios nosotros podemos seguir hacia adelante. Hoy quizás no tenemos esa persecución, pero hay circunstancias en nuestra vida, hermano, que pueden venirnos, pero tenemos que tener esa paciencia, esa fe en Cristo, esa constancia, que la iglesia permanezca firme. No se vale, hermano, que si ahorita todo le va bien a usted y viene y canta, aleluya, gloria a Dios, pero cuando le viene la prueba, se desinfló. No. Estos eran esos creyentes, hermano, que no daban un paso atrás, no importara qué. En medio de la prueba más dura, permanecían fieles en el Señor. Y con Cristo, aún en la prueba más difícil, puede llamarle usted hermano al que está al lado suyo. Recuérdese la prueba de Pablo y Silas en la cárcel, golpeados, azotados, pero aún en medio de esa prueba, ¿qué hacían? Alababan a Dios. Alababan a Dios. Alabe al Señor en medio de la prueba. Alabe al Señor en medio de la circunstancia adversa que está pasando. Ahora aquí en Filipenses 4:13 el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí podemos confiar en el Señor. Ahora Juan indica que estaba en la isla de Patmos, aquí en este mismo verso que leímos. La isla de Patmos, como le dije al principio, era una isla desértica, rocosa, es pequeña, dice que mide 12 kilómetros de largo por 5 de ancho, es pequeña, es bien pequeña esa isla. Y dice que el día de hoy se encuentra ahí una cueva donde se cree que fue donde Juan se refugiaba en ese lugar. Imagínese usted ese lugar a finales del siglo I, vacío, no había nada. Hoy con la tecnología todo lo que se puede ver en esa isla. Pero ahí en ese lugar era donde mandaban la gente, a los presos, para que ahí se murieran poco a poco. Ahí para eso lo habían llevado a Juan ahí. Pero aún en medio de esto, Juan se cree que para este tiempo ya estaba anciano, ya tenía como unos 80 años, ya estaba mayor. Y lo mandan a este lugar para que ahí muriera. Como le decía, los demás ya quizá habían pasado a la presencia del Señor. Pero Dios tenía un propósito de llevar a Juan a este lugar. Recuérdese, en una ocasión Pedro le preguntó al Señor que qué iba a pasar con Juan. Y eso lo encontramos en San Juan 21-22. Iban caminando y Pedro le pregunta, ¿y qué le va a pasar a este? ¿Qué de este? ¿Y qué le dijo el Señor a Pedro? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? En el Chapín. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa lo que voy a hacer con el hermano? Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Y se cree que aquí se cumplió la palabra con Juan. Porque Juan fue uno de los últimos que murió. Y fue al que en vida experimentó, vio la venida del Señor. Porque la palabra de Dios se cumple en la vida de Juan. Dios le revela a la venida de su gloria. Bendito el nombre del Señor. Vamos a pasar al próximo versículo. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día
del Señor, y oí detrás de mí una voz como de trompeta. Recuerde, Juan estaba en Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahí Juan recibe la visita del Rey de Gloria. Esto sucedió, dice, en el día del Señor. Cuando se habla del día del Señor, este es un punto que podemos hablar de él. Es tenido por la mayoría de estudiosos de la Biblia que el día del Señor es el primer día de la semana. Recuérdese que en el primer día de la semana, en el Nuevo Testamento, el primer día de la semana para nosotros es el día domingo. Se cree que este es el primer día de la semana, el día del Señor, porque en ese día sucedió algo maravilloso. Sucedió la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor en Mateo 28:1. Dice la palabra de Dios: pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena, la otra María, a ver el sepulcro. El primer día de la semana. Entonces aquí en este pasaje se cree que el día del Señor es el primer día de la semana. Y tenemos varios versículos para corroborarlos. Tenemos a Marcos capítulo 16, verso 2 también, Lucas 24:1. Quizás no lo vamos a leer, pero ahí muy de mañana, el primer día de la semana, consta, nos corrobora, ¿verdad?, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta frase del día del Señor aparece en escritos cristianos antiguos y se refiere al día de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Algunos proponen que esta frase también se refiere a otro día del Señor que traerá juicio divino. Pero optamos, ¿verdad?, por pensar y creer que el día del Señor fue ese día glorioso en que Cristo resucitó de entre los muertos, y que era un día muy especial para la iglesia del Nuevo Testamento. Era el primer día de la semana y ellos celebraban la cena del Señor. En el Nuevo Testamento lo podemos encontrar que ese era el día especial, el día del Señor. Era un día en que la iglesia disfrutaba de estar, ¿verdad?, en el día del Señor. Hoy en día nosotros podemos escuchar a muchos que el día del Señor es el día sábado. Por ejemplo, los judíos, el día del Señor, el día sábado, ¿verdad?, guardan el día sábado. Pero aquí estamos hablando de un evento muy especial que sucedió el día que Cristo resucitó, y ese es el día del Señor. Estamos viendo aquí en este pasaje tan hermoso que dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Qué hermoso esto. ¿Qué entendemos nosotros cuando Él dice estaba en el Espíritu? A ver, ¿qué entendemos cuando Él dice esto? ¿Alguien? ¿Qué entendemos nosotros aquí? El día del Señor, en el Espíritu, en el día del Señor. Acá, hermana Teodora. Vamos a ver, que Él fue arrebatado. ¿Alguien más quiere decir algo? Él fue arrebatado. Natalie. Bueno, lo que yo puedo entender, porque Él estaba en el Espíritu, viendo la historia y recordando en el lugar y por la causa que Él se encontraba en esa isla. Cuando nosotros nos apartamos, ¿verdad?, llegamos a tener esa conexión donde nos despojamos de nuestra carne y estamos directamente conectados en el Espíritu con el Padre. No hay nada que pueda, como que, es que eso de ir a los desiertos, ¿verdad?, cuando nos hablan de estos hombres y miramos la causa y lo que sucedía en esos tiempos que ellos se apartaban, era donde vino la mayoría de revelación para nosotros hoy en día. Y esto, ¿verdad?, yo lo veo de esa manera, que Él estaba directamente en el Espíritu con Dios. Amén. Sí, dice aquí que la condición espiritual de Juan, es decir, que él estaba en una íntima comunión con el Señor.
Hermano, póngase a pensar en dónde se encontraba él, separado de la iglesia, de los hermanos que conocía, allá abandonado, ¿verdad?, a su suerte allá en aquel lugar. Pero aún en medio de esa circunstancia, este hermano Juan podía estar en una íntima comunión con el Señor. ¿Se puede estar en íntima comunión con el Señor aún en medio de la prueba? ¿Se puede estar con una íntima comunión con el Señor en medio de la enfermedad y del dolor? ¿Se puede, iglesia? Claro que se puede estar en esa comunión, en esa adoración con el Espíritu Santo. Y esto nos deja esa lección a nosotros, que no importa lo que estemos atravesando, la presencia del Espíritu Santo está con nosotros, mi amado hermano. Juan estaba en esa intimidad con el Señor. Sí, Damaso, tú vas a decir algo. Parecido a lo de Pedro, aunque lo de Pedro dice que estaba en un éxtasis antes de ir a predicar a Cornelio. Ajá. Cuando Dios le mostró el paño grande del cielo. En un éxtasis, una comunión con el Espíritu Santo. Amén. Ahí, en esa comunión, Dios da revelación. En esa comunión, Dios trae palabra a tu vida. En esa comunión, el Señor nos fortalece. Aleluya, estar en el Espíritu, estar en el Espíritu. Y esto no fue lo que le pasó a Juan, no fue un sueño. Juan fue transportado por medios sobrenaturales fuera del mundo material. Ya vamos entrando a esta revelación. Pero quiero que en esta noche nosotros podamos apreciar y valorar lo que pasó Juan en la isla de Patmos, y que en medio de ese lugar donde estaba, él nos estaba lamentando, él nos estaba quejando. A veces nosotros por cualquier cosita queja y llora, cuando que debemos de nosotros de meternos en la presencia del Señor y decirle: lléname de tu Espíritu, quiero andar en tu Espíritu, quiero andar en el Espíritu, Señor, quiero estar más cerca de ti. Eso fue lo que le pasó a Juan. Juan estaba en el Espíritu, Juan estaba en esa comunión íntima con el Señor. Cuando estamos en esa comunión íntima con Dios, el Señor nos habla. El espíritu de Juan fue hecho receptivo a la revelación de Dios. Él tenía que estar preparado, Dios lo estaba preparando. Sí, hermano Celso. Ver la condición de nuestro amado Juan, ¿verdad? Él se identificaba cómo estaba él, ¿verdad?, sufriendo a causa de nuestro Señor Jesucristo. Y yo veo allí, ¿verdad?, que cómo estaba él en el Espíritu. Si hablamos en estos tiempos, ¿verdad?, a la iglesia, se motiva el ayuno congregacional. Así yo pienso en la vida de Juan, ¿verdad?, que él se congregaba en el Espíritu. Por eso es lindo, amada iglesia, ¿verdad?, que cuando uno viene a los ayunos o a cada reunión como estamos hoy en día, si nos mantenemos nuestra mente en espíritu, podemos nosotros entender lo que Juan estaba sufriendo. Y se congregaba juntamente con la iglesia, o sea, como usted decía, ¿verdad?, que lo que sentía su hermano, ese mismo, podríamos nosotros compartir con la iglesia en estos tiempos. Sí. Amén. Si Juan lo pudo ver experimentado estando en espíritu, ¿cómo no va a experimentar la iglesia hoy en día? Amén. Pero debemos de tomar en serio, más en estos tiempos. Amén. Sí. Amén. Y fíjese que el apóstol Pablo lo dijo, ¿cómo es que es andar en el Espíritu? Andad en el Espíritu. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Ay, pastora, pero este estudio de Apocalipsis. Andad en el Espíritu
y no satisfagáis los deseos de la carne. Imagínese, hermano, que aquí todos le digamos al Señor: Señor, ayúdame a ya no andar, a ya no satisfacer los deseos de la carne, y que yo pueda andar en el Espíritu, que yo pueda sentir tu presencia, hermano, porque los deseos de la carne no son de Dios, están en una lucha constante. Pero cuando nosotros le pedimos al Señor y el Señor nos ayuda, el apóstol dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se puede andar en el Espíritu, hermano Antonio? Sí, aquí, hermano Antonio. Amén, gloria a Dios. El apóstol está diciendo: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y yo creo, ¿verdad? Y con lo que estamos ahorita, ¿verdad?, meditando, reflexionando, todos los días son el día del Señor. Por eso dijo, no, este es el día que el Señor. Ahora, está en nosotros determinar, identificar ese momento. Por eso la respuesta está: y oí detrás de una. ¿Por qué oímos eso? Porque, decía usted, porque se está en una íntima comunión. O sea, el día del Señor para mí puede ser hoy. Yo no me voy a esperar hasta, digamos, a que me convoquen o esto. Porque si yo quiero oír la voz del Señor, quiero ser instruido por el Señor, yo tengo que sacar ese día, o sea, ese momento, digamos. Ese día del Señor es hoy, mañana, pasado y así. El día del Señor es el momento que yo me aparto, ¿verdad? Amén. Y estoy en íntima comunión y tendré una revelación, tendré una recompensa, ¿verdad? Eso como aportación a todo lo que han dicho mis hermanos. Amén. Y es lindo, ¿verdad?, lo que acaba de aportar nuestro hermano Antonio. Porque cuando nosotros estamos en esa búsqueda del Señor, ahí el Señor nos habla, ahí el Señor nos revela. En lo personal he podido, a veces, ¿verdad?, a las 3 de la mañana: Señor, ¿qué voy a predicar? ¿Qué me vas a dar? Y allí el Señor viene, y allí el Señor trae la palabra. En el día del Señor, en el momento que nosotros nos disponemos, ahí va a estar el Señor. No tenemos que esperar el día domingo. Aquí lo estamos mencionando esto porque, de acuerdo a los estudios, para aquellos tiempos el día del Señor era ese. Pero el día del Señor es todos los días para nosotros. No es que solo lo vamos a buscar los domingos. No. Gracias, hermano Antonio, por esa aportación. Entonces, cuando estamos con el Señor, vamos a tener revelación, vamos a escuchar la voz de Dios. Dice aquí en el versículo: oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Quiero que por un momento nosotros vayamos a aquel lugar desértico, aquel lugar donde no había tecnología, aquel lugar donde no habían ruidos, aquel lugar donde en la antigüedad pues no había como hoy, ¿verdad?, explosivos o cosas que hicieran un tremendo ruido. Aquí el apóstol está hablando: oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. O sea, el ruido de una trompeta. Y yo me ponía, mientras estudiaba la palabra del Señor, decía: ¿pero qué trompeta? Los judíos usaban el shofar, pero aquí dice de trompeta. Pero también en Ezequiel capítulo 3, versículo 12, también a Ezequiel se le presentó algo similar. Y me levantó el Espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo. Y esa voz decía: bendita sea la gloria de Jehová. Entonces ahora encontramos aquí a Juan también escuchando una voz como de trompeta, un ruido. Para él fue aquel ruido grandísimo, porque ahí donde él estaba, ¿verdad?, no había nada. Pero ahora dice: oí esa gran voz como de trompeta. Como otros pasajes dice como un estruendo que decía: bendita la gloria de Dios. Aquella voz por detrás de Juan dice sonido como de trompeta fuerte. Recuérdese que la trompeta es un instrumento importante de anuncios para los últimos días. Mateo 24:31, mire lo que nos dice: y enviará a sus ángeles, ¿con qué? Con gran voz de trompeta. ¿Cómo podríamos interpretar esto? ¿Cómo podríamos entender esto? Como con un megáfono, como con algo que se pueda escuchar, sonido fuerte, algo que llame la atención.
La Biblia lo dice, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro extremo. Y veamos lo que dice 1 Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Nuevamente vemos ahí el ruido de la trompeta. En todo Apocalipsis, los sonidos así que vamos a estar estudiando despacio, vamos a ir despacio, todos los sonidos, las voces retumbantes indican algo muy especial, indican la solemnidad de lo que Dios está a punto de revelar. Lo que al apóstol Juan le iban a revelar era algo grande, era una revelación que quedaría para toda la iglesia de Jesucristo, que hoy nosotros la tenemos en nuestras manos, lo que a él se le reveló. Entonces, la palabra del Señor aquí nos dice en el verso 11, dice que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. ¿A quién se está refiriendo aquí? A nuestro Señor Jesucristo. Juan estaba acostumbrado estuvo acostumbrado a ver a Jesús, a conocerlo mientras estuvo aquí en la tierra. Pero lo que ahora le va a revelar a Juan ya es algo real, algo grande, lo que es ahora el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque tal y como fue revelado a Juan, así es nuestro Señor, así es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Aquí le manda algo a Juan: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Antes no habían libros como hoy, tráigame un cuaderno, un notebook. No, eran pergaminos, eran papeles donde podían escribir. Y yo le voy a decir algo, no era en un solo pergamino que él iba a escribir todo. No fue solamente en este momento. A lo que vamos a entrar, quise tenerlo hasta el día de hoy, porque ya lo que vamos a entrar, ya entramos ya prácticamente el capítulo 1 es como la introducción de Apocalipsis, y a lo que vamos a entrar la próxima semana con la ayuda de Dios, terminamos el capítulo 1 y vamos ahí a ver la gran revelación de Dios. Hermanos, el libro de Apocalipsis nos deja a nosotros una gran enseñanza, nos deja a nosotros, nos deja en nuestra fe, que nuestra fe se vaya aumentando, porque lo que sucedió, lo que le sucedió a Juan aquí en Apocalipsis, en estos primeros versículos, es algo que nos trae a nosotros una edificación grande, algo que a nosotros nos trae, ¿verdad?, ese anhelo de llevar todo a la presencia de Dios, de buscar esa presencia de Dios, de llenarnos de su Espíritu Santo. Amén. Y el Señor nos va a ayudar a que a través de su palabra nosotros podamos crecer. ¿Cuántos en esta noche podemos decirle al Señor: ayúdame a estar en el Espíritu? Ayúdame a que este sea el día del Señor para mí, a que mañana sea el día del Señor para mí, que yo pueda tener ese encuentro personal con el Señor, esa presencia más que todo, porque esto es lo que Pablo, lo que Juan estaba sintiendo, ese Espíritu Santo que vino, hermano, porque para Dios no hay nada imposible. Lo que ese poder sobrenatural que transportó a Juan a una dimensión sobrenatural, el Espíritu Santo, porque ¿habrá algo imposible para Dios? No hay. En aquel lugar de silencio donde estaba Juan, Dios hizo el estruendo. Dios permitió que oyera aquel ruido, de esa voz como de trompeta que sonaba fuerte. Y Juan estuvo dispuesto a hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Apocalipsis es un libro hermoso, mis amados hermanos, apenas estamos entrando en él. Pero sí es importante que nosotros a través de esta palabra, nosotros podamos, ¿verdad?, guardarla en nuestro corazón. Y con lo que nos vamos hoy es con el anhelo
de llenarnos de su Espíritu Santo. Es con el anhelo, hermano, que nosotros podamos sentir. Yo le decía al Señor, ese Espíritu Santo que estuvo en Juan es el mismo que está con nosotros. Es el mismo Espíritu Santo que nos puede traer revelación de Dios, palabra de Dios en los momentos difíciles, que puede usarnos con milagros. Estos hombres lo experimentaron y ese Espíritu Santo fue que los sostuvo en medio de la prueba. Mire, hermano, usted quiere soportar las pruebas que vienen a su vida. Como le decía al principio, no pueden, tal vez no son las persecuciones, el sufrimiento que tuvieron los primeros cristianos, pero para nosotros también hay pruebas, hay dificultades. ¿Y cómo las vamos a poder nosotros mantenernos firmes? Únicamente con la fe que tengamos en nuestro Señor y llenos del poder del Espíritu Santo. Nos llenamos del poder del Espíritu Santo, hermano, y en medio de la prueba, ahí va a estar Dios con nosotros. En medio del dolor, ahí va a estar el Señor con nosotros. En medio del dolor, el Señor te va a traer paz. Hermano, se puede, claro que se puede. En los momentos de muerte, ahí va a estar el Señor. Y si te vas, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, para el Señor morimos. Digo el apóstol, sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Pero lo importante aquí, mi amado hermano, es que nosotros, al igual que Juan, podamos mantenernos humildes en la presencia del Señor. Humildad en la presencia del Señor. Humildes, que en cuanto más alto el Señor nos lleve, más humildes seamos para la gloria del Señor. Mientras más el Señor nos use, más humildes. Y que en medio de la prueba nosotros podamos estar llenos del poder del Espíritu Santo, para poder mantenernos firmes en la presencia del Señor. Yo sé, hermanos, que este estudio de Apocalipsis es un estudio muy hermoso. Pero ahorita estamos alimentándonos y teniendo esa fe, llenarnos de su Espíritu Santo, para que más adelante, en lo que continúa de estos estudios, nosotros podamos recibir la enseñanza con gratitud al Señor, y no con temor, no con miedo de lo que pueda venir, no, porque ya el Señor nos lo está enseñando aquí en su palabra, y lo vamos a estudiar y le vamos a dar gloria a Dios por todo. Le vamos a dar gracias al Señor porque nosotros somos su pueblo, porque nosotros somos sus hijos. Al igual que el apóstol Juan, al igual que la iglesia primitiva, nosotros tenemos el mismo Salvador. Amén. Y que a través de esta palabra nosotros podamos seguir hacia adelante. Amén. Así que en esta noche les pido que se pongan de pie. No sé si había alguna otra. Hermana Iris, perdón. Vamos a darle tiempo a hermana Iris, y entonces así. Yo quiero compartir algo acerca de lo que usted está hablando, pastora. Yo soy testiga del poder de Dios. En el 2021, cuando mi hijo se murió, el Espíritu Santo de Dios me reveló y me dio palabra. Salmos 92:10, donde dice: y tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, y seré ungido con aceite fresco. Yo lo viví, yo lo experimenté. Dios es real, el Espíritu Santo es real en nuestras vidas. En los momentos más difíciles, Él es el quien nos va a sostener. Yo recuerdo ese día, mi hijo estaba muerto a las 8 de la mañana, y yo estaba esperando que lo sacaran de ese lugar. Cuando él venía en una bolsa verde con un zipper, el Espíritu Santo me hizo levantar mi mano y decir esa palabra: y tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Vale la pena servirle a Dios, mis hermanos. Busquemos a Dios de corazón, y que sea el Espíritu Santo quien nos ayude. Como dijo mi hermanita Natalie, yo estoy de acuerdo, aquí hay palabra de Dios. Yo estoy de acuerdo con mis hermanos, con mi hermano Antonio. Pastora, que Dios la bendiga y que Dios la siga usando. Usted es un puente para que nosotros nos alimentemos. Y aquí está la gloria de Dios. Que Dios me los bendiga y los amo con todo mi corazón. Sigamos sirviéndole al Señor. Vale la pena. Determinada estoy, pastora. Amén, gloria a Dios. Aquí estamos, determinada estoy. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
no tengo miedo. Yo le digo a mi Dios, aquí estoy, papá, haz lo que tú quieras, no lo que yo quiera. Que Dios me los bendiga. Y Amén, sigamos gloria a Dios, aleluya. En medio de la dura prueba, ahí está el Espíritu Santo para fortalecernos. Póngase de pie en esta noche. Yo no sé si usted está pasando por alguna circunstancia muy difícil. Nos reunimos acá, venimos, adoramos al Señor, pero muchas veces en nuestra vida pasamos por circunstancias, pasamos por desierto. Juan estaba allá aislado en aquel lugar, donde lo habían llevado para que no hablara más de Jesucristo, donde lo habían llevado para tenerlo alejado de la gente y que dejara de seguir predicando a Cristo. Pero aún en esas circunstancias, ahí Dios obró para bien. Ahí Dios fortaleció a Juan. Ahí Dios lo llenó del Espíritu Santo. Y en ese día especial, ahí Dios le trajo la revelación a Juan. Esa revelación lo fortaleció, no solamente a él, sino a las otras iglesias. Y hoy nosotros, a través de esta revelación, recibimos fortaleza y consuelo en nuestras vidas. Porque esta palabra no era solo para aquella gente, es para nosotros. Clarito lo dijo, lo hablamos la semana pasada. No quiero repetir esto, pero este mensaje es para la iglesia de hoy, para la iglesia a lo largo de los siglos. Aleluya. Y el Señor nos ayude para que podamos ir paso a paso, versículo a versículo, sacando un beneficio para nuestra vida espiritual. Que podamos imitar, dice que esto lo dejó el Señor para que nosotros aprendamos. Entonces aprendamos de la fortaleza que tuvo Juan, la fortaleza que tuvo la iglesia primitiva. Hoy nosotros, gracias a Dios, no estamos pasando la misma persecución que ellos pasaron. Pero sí hay situaciones difíciles en nuestra vida que podemos traerlas al Señor y decirle: Señor, aquí estoy, ayúdame, que en este desierto que estoy pasando, en esta situación que estoy pasando, tu presencia, tu Espíritu Santo me llene. Y en esta noche yo le invito, ahí donde está usted, que le pida al Señor la fortaleza. Yo sé que hay momentos difíciles y aquí hay personas que están pasando situaciones muy difíciles en su vida. Pero el Señor en esta noche nos habla por su palabra, a través de la enseñanza, de que podemos en medio de la adversidad sentir su presencia si nosotros nos acercamos con fe al Señor. Ahí levante su mano, ahí donde está. El Señor conoce la situación que usted está pasando. Ahí donde tiene su mano levantada, dígale al Señor: Señor, aquí estoy. Quizá no estoy pasando la persecución que pasó la iglesia, pero hay situaciones en nuestra vida que nos atormentan. Padre, en esta noche mira la mano de mis hermanos, Señor, que tienen su mano levantada, Señor, como señal, Señor, de fe, de que, Señor, en esta noche tú puedes hacer algo especial. Que este sea el día, Señor. Este es tu día, Señor. Este es el día nuestro para poder recibir de ti la fortaleza, para poder recibir de ti, Señor, una respuesta a nuestra necesidad. Permite, Dios, que los que estamos con las manos levantadas podamos recibir, Señor, una doble porción de tu Espíritu Santo, que al igual que Juan en aquel momento, Señor, estaba en el Espíritu, que en esta noche, Señor, nuestro espíritu, Señor amado, esté aquí con el tuyo y que podamos sentir tu presencia, que podamos sentir un toque especial, Señor amado. Mira, Padre, hay personas que están con lágrimas en sus ojos en esta noche, porque hay situaciones adversas muy difíciles, Señor. Hay pruebas, hay tribulación, hay aflicción, pero en esta noche, Padre, tu Espíritu Santo está aquí. Y por la fe, Señor, en esta noche confiamos en una respuesta. Creemos que hay una respuesta, Señor, para esas vidas que están en necesidad. Padre, en el nombre de Jesús, fortalece la vida de mis hermanos.
Oh, trae dirección de lo alto, Padre. En este momento, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro, Señor, esa bendición sobre la vida de mis hermanos. Padre, cualquier dolencia, cualquier enfermedad, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todos esos pensamientos que el enemigo ha lanzado a las mentes, Padre. Ese desánimo, en el nombre de Jesús se va. En el nombre de Jesús, en esta hora declaramos una victoria sobre cada uno de tus hijos, Padre. Y ese mismo espíritu que estaba en Juan está en nosotros. Ese Espíritu Santo. Oh, gracias, gracias, Padre, en esta noche. Porque podemos sentir tu presencia, Señor. Y podemos declarar las cosas que no son como si fuesen. Por la fe en tu palabra, Señor amado. En esta hora tu pueblo es fortalecido, Padre celestial. Toda carga en esta hora la dejamos aquí, Señor, toda carga. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido, Señor, por aquellas vidas que están cargadas, hoy se van libres, Señor amado. Hoy tu Espíritu Santo trae paz y tranquilidad y trae descanso. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tú que tienes temor de ir a dormir porque no puedes conciliar el sueño, en esta noche te digo en el nombre de Jesús, vas a descansar con la paz de Dios en tu corazón. Como la palabra dice, en paz te acostarás y así dormirás en el nombre de Jesús. Esta palabra es para alguien aquí en esta noche. Esta palabra es para alguien aquí en esta noche. En el nombre de Jesús. Recibe esa palabra de Dios para tu vida, porque el Espíritu Santo conoce lo que estás atravesando. El Espíritu Santo sabe, Dios conoce lo que estás atravesando, pero en medio de esa aflicción el Señor te dice que Él está contigo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque tu presencia es real. Gracias, Espíritu Santo, porque estás obrando en esta hora. Gracias, gracias, gracias. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, dale gracias a Dios en esta noche. Dale gracias al Señor. Dale gracias porque eso que te afligía, el Señor en esta noche se lo lleva. Esa aflicción que tenías se va en el nombre de Jesús. Aleluya. Y estás libre para adorar al Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Dios te bendiga en esta noche. Dios te guarde. Y recibe de Dios esa respuesta. Amén.